En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Ya tengo casi 30 años, por las noches no me quiero dormir. Voy soñando despierto sin pestañear, escribiendo en la cocina. Aprendí a guardar bien los secretos, nunca pido lo que no me dan. Vos sabés que aparezco sin avisar, traje flores de la huerta. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. Ya volví de donde sopla el viento, al fin tengo un poco de calor. Ya mordí la banquina y me levanté, encontré agua en el desierto. Siento la lluvia que cae por el techo, algunos perros que ladran por ahí. Un recuerdo olvidado de Miramar y que nunca se termina. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando, y en la tele pare de sufrir. No me cabe más nada en el pecho. No me importa lo que diga la girada y la mirada de los demás. Yo estoy esperando, en la calle no hay por qué reír. Yo estoy esperando. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar: la gente que pisa a algunos y los que se dejan pisar. Somos América, Latinoamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Somos nosotros, no somos otros. No hace falta que nos digan quiénes somos. Somos mixtura de sangres muchas. Somos cultura y esta piel sabe de lucha. Necesitamos más pediatría. Necesitamos genetistas. Más empatía. Necesitamos genetistas. Acceso a las terapias. Ministerio ministerial. Un ministerio que entienda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo con dificultad de señal porque estoy lejos de la radio hoy. Acá les habla Florencia Braga Menéndez desde Asamblea Latinoamericana de Salud por Radio Caput, con Martín Loza en la operación y con unos invitados de lujo hoy porque estoy enamorada de ellos. Vengo de haber asistido a una
maravillosa presentación que han hecho de la Asociación de Síndrome de Menkes. Y vamos a dedicarle al síndrome de Menkes lo que reste del programa. Les quiero contar que estoy en este momento con Natalia da Costa, presidente de la Asociación Argentina de Síndrome de Menkes. Hola, Natalia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, acá. Feliz, muy orgullosa de ver lo que pasó recién. ¿Querés contar un poquito de qué se trató? Sí, tuvimos un Ateneo recién a través de telemedicina del Hospital del Cruce, con la participación de la doctora Natalia Serrano, quien es una pediatra muy reconocida, que ha sido terapista y pediatra del Hospital Garrahan y actualmente está en España, trabajando en todo lo que es la investigación de una nueva droga experimental, de un caso que es el caso de Marco. Un niñito que tiene síndrome de Menkes. Tiene síndrome de Menkes, y con toda la esperanza puesta en ella y en todo lo que están haciendo para poder ver un avance y una cura en este síndrome, en esta enfermedad. Natalia, ¿qué es el síndrome de Menkes? ¿Puedes contarnos? Sí, el síndrome de Menkes es una afección genética que es la ausencia de la enzima ATP7A, que es la que transporta y absorbe el cobre en el organismo. Hay diferentes tipos, hay 200 tipos de incidencia, digamos, que pueden padecer los chicos. No todos los casos son iguales, como decimos, como generalmente referimos nosotros. Los nenes son muy iguales físicamente, pero son todos muy, muy diferentes. Depende de la incidencia que tengan o el grado de la enfermedad, como para que sea más claro. Hay distintos grados de diferentes, enfermedad. hay hasta 200 tipos de síndromes. Claro, ¿Cómo sería el caso más severo? El caso más severo es, por ejemplo, el caso como fue el de mi hijo, que él murió al año de vida, faltaban 4 días para el año de vida. Es muy agresivo, muy invasivo, no es controlable el tema de sus convulsiones. Él ha tenido más de 150 espasmos convulsivos diarios. Como crisis epilépticas, más de 150 crisis epilépticas por día. Por día, sí. Hemos accedido al listiniato de cobre. Hace 10 años atrás, cuando fue nuestro caso, nos hablaron del listiniato de cobre, que es una preparación magistral que no es curativa, pero ayuda a los niños, en algunos casos, en la mayoría de los casos, a frenar un poco los síntomas. Digamos, es como que los retrasa. En el caso de Natanael, como es una de las, digamos, de los tipos más graves de Menkes, no hemos tenido, digamos, ningún beneficio, pero no porque no sea buena la preparación magistral, sino porque él es uno de los casos más graves. Después están los más leves, que son los tipos de mutaciones, como por ejemplo es el cuerpo occipital. Ajá. Que es el que hacía mención la doctora hoy, que ellos casi no tienen síntomas. De hecho, nosotros tenemos un caso acá en Argentina que hoy tiene 16 años, Toby, y bueno, él no presenta, o sea, presenta obviamente deterioro físico, cognitivo y demás, pero no en tan grado, digamos... ¿Va a poder hacer una vida larga? Sí, aparentemente hasta el momento él no recibió listiniato, pero bueno, es uno de los casos más leves, digamos, del síndrome. Te hago una consulta. Claro, porque a mí me sorprendía mucho ver que cuando hablaban hoy de que sin tratamiento un niñito por ahí no vivía hasta los 3 años, me sorprendía el caso de Víctor de Chile, que tiene un hijo de 12 años. Sí. Claro, evidentemente hay mucha variedad de mutaciones. ¿Cuántas personas suponen ustedes en la Argentina que tienen la enfermedad? Y hay en literatura una en 500.000. ¿Y ustedes han encontrado en la Argentina cuántos? Y hasta ahora, desde 1971, que es digamos, la edad digamos, de nacimiento más lejana en tiempo que hemos registrado, 35. Y hoy conoces 8 pacientes, me contaban. Y hay 8 pacientes vivos. Hoy en la Argentina. 7 varones y una nena.
Una cosa que me parece importante es que a mí me impresionó muchísimo la calidad del seminario de hoy a la mañana. Fue un lujo, realmente fue un lujo. Nosotros hacemos Ateneos acá en el Hospital El Cruce, este es el 7º. El de hoy fue un lujo, fue una maravilla la doctora que conseguiste, por eso es el mérito de las organizaciones de pacientes. Haber podido hacer la constelación de gente interesante para que la cosa fuera realmente productiva, ¿no? Fue muy enriquecedor. Pero una cosa que me llamaba la atención es que este producto de cobre que mejora tantísimo la calidad de vida de los pacientes no está registrado, no está aprobado por la FDA. Y honestamente yo tuve que zarparme y decir que me parecía que probablemente no estaba aprobado porque no había ningún interés de guita detrás, porque el médico, generosamente el médico que lo descubrió, no lo patentó para que le sirviera al mundo. Fíjense ustedes lo perverso que es todo, que esto no está aprobado y ahora probablemente vaya a estar aprobado porque un laboratorio decidió hacerse cargo, ¿no? Fíjense cómo funcionan las grandes agencias de aprobación, por eso es que insistimos con la cuestión de que en vez de estar siempre dependiendo de los países zona 1 de aprobación, logremos tener una determinada independencia, tenemos que tener una MAT fuerte que también pueda ser referente a la hora de aprobar medicamentos nuevos. Te hago una consulta, tu historia personal, Natalia, ¿cómo fue que te diste cuenta de que algo pasaba con tu bebé? ¿Tu embarazo fue normal? Mi embarazo fue normal, sí. Por ahí lo más llamativo fue que en el 7º mes de embarazo, 6º mes de embarazo, cuando fui a hacerme la famosa ecografía 5D, más siendo madre primeriza, toda la emoción de ir a verle la carita. Claro, bueno, no se pudo realizar porque había poco líquido amniótico, fue lo que me dijeron, me mandaron al hospital, me controlaron, me dijeron que no había nada raro, pero desde ahí yo ya empecé a... ¿Pero había vínculo entre eso y lo otro? No había un vínculo marcado, pero tampoco algo que afectara el embarazo. Sí. Pero sí algo que a mí me quedó haciendo ruido de ahí. Es como que, viste, que, bueno... Pero después cuando nació tu bebé, ¿te dijeron que esa falta de líquido amniótico podía estar relacionado con lo que estaba pasando? No, porque la realidad es que cuando nació mi bebé y en el transcurso de su enfermedad no hubo alguien, como por ahí hoy contamos con la doctora Natalia Serrano, que te dice la posta de cómo son las cosas y demás en la clínica del paciente, ¿no es cierto? Desde el momento de la gestación en adelante. ¿Vos qué edad tenías? Y yo tenía 27 años. Claro. Pero yo tenía antecedentes, que esto, bueno, después con el tiempo, que mi embarazo era un embarazo de mellizos. Ajá. Yo era melliza con un varón. Y mi mamá pierde el varón y ahí se da cuenta de que estaba yo en el vientre. Entonces, bueno, son cosas que hoy nosotros vamos atando, ¿no? Como familia. Que por ahí nadie te ha confirmado que tengan vínculo, pero... No, pero bueno, después... Luego de eso yo me hice un estudio genético cuando fue todo el tema de Natanael y salió que yo soy portadora del síndrome. O sea, es muy probable de que mi mellizo haya padecido de Menkes y haya sido, porque también yo nací de 6 meses de gestación. Claro. En el caso de Natanael, bueno, el embarazo siguió su curso, luego que me dijeron esto de lo del líquido amniótico, controles y demás por las dudas, y él nace de manera prematura. Rompe la bolsa de una patada, no estaba en posición cefálica, o sea, entonces estaba sentadito, rompe la bolsa de una patada, me tienen que hacer cesárea de urgencia a los casi 8 meses de embarazo. Y bueno, al momento del parto no hubo ninguna complicación, él fue a neo por una cuestión de que había nacido de esa manera tan particular para controlarlo y demás. Bueno, ahí me informan que tenía una hernia, pero que no se lo podía operar hasta recién entrado el 2º o 3er mes de vida, así que bueno, se siguió durante esos 2-3 meses todo el proceso de sus controles y demás por la hernia, pero también lo que nos llamaba la atención era que tenía el pelo como quebradizo, o sea, casi no tenía pelo, pero el poquito pelo que tenía era como áspero, como si fuera una costrita, digamos, hablando así en criollo. Y lo que me decían era que era la típica, una madre primeriza,
no es que del parto, que después se le cae, después se le va, después Siempre hay un argumento o una explicación para lo que no tenía No, explicación. y lo típico de las abuelas, pasarle aceite, entonces estabas ahí refregando la cabeza del nene y no se iba. Claro. Bueno, y después otra de las cosas características era que era muy arrugadito, que impresionaba. Pero también lo asociaban a que era prematuro y que después seguro iba a ser re gordito, te decían los médicos, que no nos preocupemos, que bueno, todas esas cosas. Y después también otra de las características que tenía era que era hipotérmico. Él estuvo... Las tres cosas hoy las señaló la doctora. Sí. Bebitos con baja temperatura, bebitos con piel arrugadita, bebitos con el pelito quebradizo. Sí. Y el tema de las hernias, que también es característico en algunos de los nenes, igual que las quebraduras. Quebraduras de huesitos, que contaba la doctora que muchas veces suponen que son bebés que han sido golpeados, porque aparecen quebraduras. Y a nosotros nos pasa hoy que hay muchos casos de que por ahí las mamás se conectan con nosotros para decirnos, ¿sabes que el nene llora compulsivamente y no sabemos qué tiene y no sabemos cómo ayudarlo y los médicos no dan con qué tiene y no tiene fiebre y no tiene vómito y no tiene... que es con lo básico que uno dice es porque se siente mal. Y entonces nosotros le decimos, andá y llévalo y que le hagan una placa y explicarle al médico de guardia que capaz está quebrado y que son cosas normales dentro de nuestro, digamos, de este síndrome. Que por ahí uno, con el correr del tiempo, lo va sabiendo. A mí me pasó en el caso de Natanael, que a Natanael los últimos 2-3 meses de vida no lo podíamos levantar porque lloraba y era de todas sus quebraduras espontáneas que tienen. Yo siempre cuento el testimonio que yo pude alzar a Natanael después de fallecido, en meses de que no lo pudimos tener en brazos. Porque a medida que crecen, obviamente, se va deteriorando aún más cuando son tan invasivos como en el caso de él. Y entonces es más pronunciado todos los síntomas, ¿no? Pero bueno. Perdóname, ¿la herencia es recesiva? Sí. O sea, ¿tu ex marido también era portador? No. 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 Entonces es dominante. Sí, y es a través de la mamá. La falla genética la transmite la mamá. Sí, no. Y, o puede ser la mutación de novo, que es... Sí, que aparece porque aparece. En el bebé, que hay casos, hay muchos casos de los nuestros acá en Argentina de que fueron por mutación de novo. ¿Dónde se hacen los estudios genéticos aquí ustedes? Y en el momento que lo hicimos nosotros, lo mandamos afuera. O sea, no hay un lugar puntual a donde vos lo haces. Digamos, no hay tal lugar de referencia. Por ejemplo, en el caso nuestro, a través de la neuróloga, que la doctora María del Carmen Martínez Perea del Hospital Rivadavia, ella nos mandó al Hospital de Clínicas, ahí nos tomaron ella nos tomaron la muestra en Rivadavia, en el Hospital de Clínicas hizo la extracción del ADN y se envió afuera a través del mismo hospital, hizo todo el movimiento. Otros lo hacen a través de entidades privadas o de cada uno de los hospitales donde se están atendiendo, colaboran con las familias en hacer el trámite, digamos. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando con Natalia Da Costa, presidenta de la Asociación Argentina del Síndrome de Menkes, que nos está contando su experiencia, cómo fue que ella se dio cuenta de que su nenito tenía algo. Vos habías visto lo del pelito, lo de la piel, lo de la temperatura baja, decías. Sí. Después, bueno, los médicos te van diciendo que es normal, que te quedes tranquila, que es porque es prematuro, entonces uno más madre primerizo, nadie que por ahí entendía el tema, y lo va llevando, digamos. A los 3 meses lo operaron, casi a los 3 meses lo operaron de hernia, salió todo bien, sin ninguna complicación, pero notábamos que el nene seguía, hipotónico, digamos. No podía sostener lo que era la cabeza, más que nada. Porque lo que eran las extremidades, por ahí las movía, te agarraba el dedo si vos lo estimulabas a que lo haga. Después, a medida que iba creciendo al 4º o 5º mes, vos lo sentabas en el carrito y le ponías algo en la tele, que por ahí obviamente no ven como una persona normal y demás, pero vos veías que como que conectaba con la tele, se reía, trataba de mover sus manos, pero no podía sostener el tema de la cabeza. Entonces, lo mismo, consultábamos con el médico, siempre hacían referencia a que era prematura, que su tiempo era diferente al de cualquier otro niño. Cognitivamente al nacer son perfectamente normales. Claro, al principio después empieza el deterioro.
Y a nosotros nos pasó puntualmente que en un 30 de abril, no me olvido, un 30 de abril hace un pico de temperatura, pero de 39, 40, lo llevamos al hospital a donde lo estábamos atendiendo, que es donde nació, en el Hospital Italiano de San Justo. Lo llevamos a lo que es la emergencia, lo atienden en la guardia y cuando llegamos al hospital ya estaba en un estado de ausencia total. Le hicieron estudios, le hicieron punciones de médula, un montón de cosas para ver qué podía llegar a ser. Determinan dejarlo internado, lo dejamos internado y a la semana aproximadamente presenta la primera convulsión, digamos. Bueno, primero se habló mientras estaba en proceso de evaluación, a ver de cuál podía llegar a ser el cuadro. Lo tomaron como un caso de epilepsia, digamos. Es que claro, obviamente, un tipo de como yo digo, pues. son varios tipos, siempre son muchos tipos de enfermedades dentro del mismo síndrome, ¿no? Claro, que acompañan al síndrome en sí. Pero bueno, lo tomaron solo como un cuadro de epilepsia mientras se estudiaba a nivel laboratorio y demás, más en profundidad qué era lo que podía hacer, porque iban descartando y no daban con. ¿Vos trabajabas en esa época? Yo trabajaba así. ¿Qué hacías? Sí, era secretaria. ¿Y te dejaron faltar y tuviste apoyo para hacer todo el acompañamiento? Sí. Porque cuando no hay diagnóstico, una de las cosas también complicadas es cómo acompañás. Es como que el paciente sin diagnóstico no es paciente. ¿No? Sí, a mí puntualmente, pude porque, digamos, yo trabajaba en una iglesia en ese momento, era secretaria del pastor que era abogado, y bueno, también fue una cuestión más de que nos conocíamos de muchos años. Yo sé que por ahí en otros casos no ha sido igual, igual y han tenido problemas en el trabajo. El papá del nene en su momento, él trabajaba para una cadena de supermercados muy grande, y bueno, también, la verdad que fueron muy solidarios con nosotros. De hecho, hasta nos han ayudado con el tema de que por ahí los nenes son electrodependientes. Ay, perdón. No. Y nos donaron un electro, ¿cómo se llama? Un grupo electrógeno de la empresa donde trabajaba. Así que siempre han sido muy solidarios, por suerte, nuestros empleadores en ese tiempo. ¿Y quién fue que te dio el diagnóstico? ¿Quién te dijo, esto es? El diagnóstico nos lo dio el Hospital Italiano. También hicieron una junta médica. Primeramente nos dijeron que la enfermedad de él estaba relacionada al cobre. Pero no nos dijeron ni que era Wilson, ni que era Menkes, ni nosotros sabíamos hasta ese momento que el cobre era vital para vivir. Claro. O sea que era súper necesario. Lo primero que te dicen es no googlees, mamá. Imagínate, se fue el médico y googleamos todo lo que podíamos haber googleado, todas las páginas donde podíamos haber ingresamos. Dimos con el doctor Kaller. Por suerte lo hicieron, ¿eh? Sí. Nunca den bola al no googlees, mamá, porque eso es autoritarismo absoluto, es jerárquico. Suponer que somos idiotas, los pacientes y los padres de pacientes, y que no vamos a poder entender nada. Leímos todo lo que había. Y por lo que nosotros entendíamos, como dijo la doctora, ¿no? El Wilson es totalmente opuesto, lo que es la clínica al Menkes. Es una absorción excesiva, claro, Wilson. Entonces nos dimos cuenta de que era imposible de que el nene, por lo que nosotros veíamos, fuera un Wilson. Así que dimos con el Menkes, buscamos Menkes, y en ese momento, hace 10 años, ponías Menkes y salía el doctor Kaller, que es un doctor, científico que está en Washington, y bueno, dimos con él, ninguno de los dos hablaba inglés, así que llamamos igual, no sabíamos cómo contestarle a la administrativa que nos atendió, y justo entró una terapeuta a atender al nene, una kinesióloga, y ella habló. Fue nuestra voz en ese momento, le dijo que éramos unos papás de un caso que podía ser un posible Menkes, que estábamos acá, qué podíamos hacer. El doctor tomó el teléfono a él, habló con ella, se puso a disposición nuestra y del hospital, y le habló del listinidad de cobre en ese momento. Así que bueno, a los días
vino toda esta junta médica donde estaba el jefe de pediatría a cargo, junto con neurólogos, había de todo, neurólogos, neumonólogos, de todo tipo de especialidades que iban a abarcar el cuadro del nene, y nos dijeron que el nene era un caso de Menkes, que el hospital italiano ya había tenido un caso hacía como 10 años atrás, que nosotros ya conocíamos a sus papás, porque cuando pusimos Menkes salió varias referencias de redes sociales y dimos con Juliana, la representante de Menkes Brasil, dimos con Marillano, la representante de Menkes España en ese momento, y bueno, pusimos todo, viste que unís todas las palabras, italiano, Menkes, claro. Bueno, dimos con Jenny, la mamá de Jerónimo, que fue un caso de ahí del italiano, que hoy es una de mis íntimas amigas, Jenny, la verdad que es la madrina de uno de mis hijos, y bueno, y así, nos dijeron que era Menkes. Cuando nos dijeron no sabemos qué hacer, porque la realidad es que no es lo mismo hace 10 años, bueno, lo mismo que pasa hoy, no es lo mismo hace 10 años con Natanael, que por ahí el avance que tienen hoy los chicos, y nosotros le dijimos, bueno, entonces nosotros le vamos a decir, tienen que hacer esto, tienen que comunicarse con este doctor, mandar un mail a este mail, y ellos le van a dar toda la información necesaria. Tuvimos doctoras que lo hicieron, doctoras residentes en ese momento, que nos apoyaron y lo hicieron y se comunicaron y preguntaron y demás, como tuvimos doctores que no, tuvimos doctores que no. Claro. Y bueno, y después todo lo que vino de la enfermedad de ahí en adelante. Bueno, tratamos de conseguir el cobre, el Hospital Garrahan en su momento nos negó el cobre, primero nos dijo que no porque teníamos obra social, después nos dijo que no lo hacían porque se les rompió una máquina, que mismo le pasó a una familia hace poquito, y bueno, pudimos dar a través de Juliana de Brasil, que lo hiciera el laboratorio que lo hace para ellos, y OSPE se hizo cargo, que era nuestra obra social en ese momento, de mandar a alguien que lo buscara, lo trajera en las condiciones. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un pedido a la gente de la Agencia Nacional de Laboratorios y de Producción Pública de Medicamentos para que se pongan las pilas en relación a estos temas, y que la ANMAT vea la forma de que entre el cobre, que no tiene aprobación para entrar como medicamento, porque no es un medicamento, para poder preparar este preparado magistral que salva vidas, porque hay 8 pibes en la Argentina viviendo con Menkes que serían muy felices de poder recibirlo. No es caro, hace falta la decisión y el compromiso nada más. Sí. Contame cómo siguió todo esto, o sea, cómo fueron los meses después de eso. Y los meses después del diagnóstico fueron, bueno, muy difíciles, porque obviamente uno como padre no está preparado, ¿no?, para vivir todo la mochila que viene con... ¿Te dijeron que semejante... tu hijito iba a morir? Sí, nos dijeron que lo mismo que creo que le dicen un poco a todos, que bueno, que fallecen en la primera infancia, que tienen una expectativa de vida entre 1 y 3 años, dependiendo también de qué tipo de Menkes sea. Y bueno, que no hay mucho para hacer, fueron las palabras del médico. Lo que se puede hacer es ir atendiendo lo que surja. Me dijo, por eso estamos todos nosotros acá, me presentó a todos los especialistas que habían de diferentes áreas. Y bueno, luego de eso nos dieron la opción de irnos a casa con internación domiciliaria. Nos dieron, la verdad que en ese momento teníamos una obra social que era buena, entonces no tuvimos por ahí las trabas que tienen muchas familias con respecto a lo que es la internación domiciliaria. Nos han brindado los insumos sin problema, los pañales, la alimentación, todo lo que él requería para estar como en el hospital, pero en casa. Y bueno, fueron meses duros, muy duros, la verdad, que el deterioro, como decía hoy la doctora, es una enfermedad muy cruel para los niños, pero también para los que acompañan, porque es como que vos ves que se van y no podés hacer nada. Entonces, fueron meses muy duros de luchar. Por ahí sí hay algo de que yo digo siempre, y el consejo que les doy a los padres,
es que hay que tratar de vencer el tema de la burocracia, porque la realidad es que yo me perdí mucho tiempo de mi hijo peleando con peleando con el otro, con la ambulancia, con el traslado, con el hospital, con el tema del esteniato. Fue pelear y pelear y pelear y pelear, luchar por determinadas cosas que por suerte hoy están más viables, pero en ese momento era como algo ilógico, nadie sabía de lo que hablabas, o sea, pedías una ambulancia, no venía, o sea, cosas mínimas, pero que son vitales para ellos. De hecho, me ha pasado que me quedó para siempre el recuerdo de que era una noche, me acuerdo que era un 17 de noviembre, porque no me olvido más, era el cumpleaños de mi papá y estaban en mi casa, y me quedaban 0 litros casi de oxígeno, y no me venían a reponer los tubos de oxígeno. Natanael usaba 9 tubos por día, y esas cosas, ¿no? La burocracia de que por ahí yo me perdí un montón de cosas con él, que es el consejo que le doy a ellos. Traten de estar más con ellos, porque por más de que vos pelees, hay que luchar con ciertas cosas, pero en buscar de cómo destrabarlas. Porque, Natalia, sí, clarísimo lo que estás diciendo, clarísimo. Pero vos fíjate, cuando Tomo te decía no hay nada más para hacer, cómo vos encontraste algo más para hacer, porque la vida siguió y hoy estás ayudando a un montón de familias. sí. Vos tenés más hijos. 3 nenes adoptados, sí. 3 nenes adoptados. Y pudiste, además de seguir con tu vida adelante, y con tus afectos y con tu proyecto, decidir hacer una asociación. ¿Cómo fue eso? Y el tema de la asociación, como yo siempre cuento, nació en los últimos días de Natanael. Él estuvo los últimos 8 días, 10 días de vida en coma, y mientras estaba ahí sentada en la terapia y lo veía a él apagarse, pero a la vez luchando, ¿no? Porque como yo siempre, por ahí los más íntimos saben, cuando él despertó antes de fallecer, y luchó siempre, hasta ese último minuto, ¿no? Por decir, estoy acá, y si hubo un mensaje que él siempre me dejó en todo el proyecto, en todo el periodo que él estuvo con nosotros, es eso. No bajes los brazos, porque mientras yo luche vos tenés que luchar. Es decir, yo siempre digo que ese es el mensaje que ellos nos dan un poco, ¿no? Sí, el lapso fue válido el proyecto. Claro, vos te transformaste en un claro, tractor. uno por ahí, que creo que a ellos también les debe pasar, y a todos los papás nos pasa, ¿no? Uno a veces necesita su tiempo, decís, bueno, no me puedo dar el lujo de decir, ay, bueno, me pongo en la cama del nene a llorar, porque yo necesito hacer para que el nene esté bien. Claro. Y un poco el mensaje que él me dejó fue ese, ¿no? Y el hecho de que mi paso por esta tierra no sea solamente un expediente de un hospital encajonado, o sea, ni tampoco un recuerdo para la familia, que haya un porqué y un para qué en todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Porque yo creo que hay un porqué y un para qué en todo lo que nosotros vivimos como padres, porque fuimos escogidos por lo que crean, para hacernos cargo de esto, y bueno, y ahí surgió el decir, bueno, no sé si con una asociación, con una ONG o sola por la vida, pero la idea de hacer algo y tratar de darle también a las familias lo que nosotros no tuvimos en ese tiempo, porque la realidad es que en la época de Natanael no había una asociación, no había un referente acá en Argentina que me diga, mira, tenés que hacer tal cosa, o si vos querés ir allá, vamos que yo te acompaño. O sea, no lo había. Entonces el hecho por ahí de poder darles a ellos un poco lo que nosotros no tuvimos. Y Rocío te escucha y está llorando, le caen las lágrimas. Y no es la única. ¿Querés presentar a Rocío y al papá de James y Gohan? Sí. Bueno, Rocío y Edu son papás de James, que siempre lo pronuncio, y Gohan, que ellos son, creo que el único caso actual en el país, al menos no conocemos otro, y tampoco internacionalmente, de familia con 2 nenes menques actualmente vivos. Sí hemos tenido casos en el país de que han tenido un bebé fallecido, tener otro bebé fallecido, pero no así en simultáneo. Les agradecemos que estén acá con nosotros. ¿Quieren decir algo ustedes, muchachos? Sería
Hermoso escucharlos. Están acá No, peleando sí, aparte por sus estamos, hijos. básicamente los que escuchamos nosotros, más o menos los que vivimos nosotros, a nosotros cuando empezamos todos, básicamente nos dieron 3% de vida de James, justamente nos hizo, bueno, nosotros volviendo de La Plata en el tren nos hizo un pico de fiebre el día anterior de 39 de temperatura, y volviendo de La Plata, casi llegando, nosotros somos de Banfield, Lomas de Zamora, volviendo de La Plata en la estación Lanús hasta Escalada, el nene se nos desvanece, y por precaución decidimos llevarlo ahí al Hospital Gandulfo. Es un hospital municipal que no tiene terapia pediátrica, no tiene nada, y el nene entró, y así como entró, pasaban las horas. Bueno, ella justo estaba con el nene, que ella va a saber explicar mejor lo que pasó ahí adentro, pero el nene entró y hasta las 5 o 6 de la mañana no salió. La obra social no nos daba de respuestas de tener una ambulancia para llevarlo, que el nene se iba a morir ahí. Gracias a Dios, siempre digo, una pediatra residente se peleó con el directivo médico junto con otra directora que también estaba ahí, perdón, una pediatra que sí estaba de guardia también ella. Se habían juntado los 2 turnos, le armaron una pediatra improvisado, la nene lo habían pinchado por todos lados, siempre hablando de James, ¿no? Sí. No le encontraban vena para pasarle, y la única vena que se le encontró fue en el cerebro, y no se le podía pasar medicación, nada, y tomaron la decisión, ya habían conseguido el lugar, que fue la clínica del niño de acá de Quilmes. Tomaron la decisión de subir un equipo de la misma clínica, del mismo hospital, y yo trasladarlo hasta la clínica, donde a nosotros, lo estabilizaron al nene, que ahí sí había PDT. Y recién, esto pasó un sábado 9, ¿no? Sábado 9 de febrero. Sí, sábado 8. Y el domingo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, llaman por teléfono desde la obra social, que nosotros tenemos IOMA, diciéndole que no le guarden la cama, que no tenían un traslado, que no le guarden la cama, que recién iban a tener traslado el martes, siendo de que el traslado para nosotros fue vital porque lugar donde se lo puede estabilizar. Claro. Ustedes son muy jovencitos, Edu y Rocío. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 30 y ella tiene 26. Ok, y o sea, eran muy jóvenes realmente cuando nació. Y en ese momento yo tenía 22, 23 años cuando pasó esto de James. ¿Y estaban laburando ustedes? Yo no. Yo sí. ¿De qué estabas trabajando? Yo trabajo en el Ministerio de Seguridad, trabajo en asuntos internos, yo soy personal policial administrativo. Gracias a tuviste laburo para gracias a Dios en ese momento quien era el auditor se enteró, y bueno, tuve la posibilidad de por lo menos darme los días, sacarme las licencias y todo eso. ¿Y qué se siente que sea tan difícil encontrar médicos de referencia? Porque para la charla tuvimos que llamar a una médica que está haciendo investigación en España, pero hay muy poquitos médicos que entiendan esta patología. Sí, acá en Argentina, médicos que por ahí entiendan de Menkes, tenemos a la doctora María del Carmen Martínez Perea, que ella es neuróloga en el Hospital Rivadavia, también está en el Hospital de Canuelas, en Cuenca. Sí. Pero bueno, es muy buen hospital. Por lo que entendí andaba con unos temas de, no sé si se pudo comunicar con ella, andaba así como con unos temas personales y demás, pero bueno, sí, digamos que lo único que tenemos es ella como que nos acompaña siempre, y el doctor Gelber en Córdoba, que por ahí nosotros no tuvimos la posibilidad de así convocarlo a una conferencia ni nada, pero él atiende nenes de Córdoba, de Tucumán y demás. Nene que nosotros hemos mandado para allá o lo hemos contactado, los han atendido, la verdad, trabaja con Laura y con las chicas de... Todo el mundo lo quiere, el doctor Gelber. Sí. Lo quiere. Y hago una pregunta, porque hoy cuando estábamos hablando de las características de la enfermedad, hablaban de la pigmentación más clarita, y Rocío y Edu se rieron y dijeron, los dos somos morochitos y los nenes son blancos. A nosotros nos pasó de que, por ejemplo, James sí tenía un tono más clarito. Yo tengo otra nena, una nena el jueves cumple 8 años.
Sí. Y también es morochito así como nosotros. James ya nació con pigmentación blanca, pero Gohan era morochito, y la pigmentación después. Ahora está blanquito como un papel igual que el hermano, pero cuando nació era morochito, entonces no nos llamaba la atención. Claro. Nos pasó que nosotros nos dieron como un mal diagnóstico de James. ¿Qué te habían dicho? Que tenía síndrome de West y epilepsia. Él tuvo una cefalitis justo cuando él comentaba lo que volvíamos de La Plata, que se me desvaneció. Él en su momento sí tenía control cefálico, era un nene totalmente sano, no tenía nada. Es más, cuando bajamos del tren yo lo tenía UPA, como todo nene que la agarrás, se te agarra así. Y fuimos a la guardia porque encima somos jovencitos, nosotros cualquier cosa lo llevamos al médico. Como él dice, lo llevamos para ver qué nos decían. Y yo le comento al médico, y mientras estábamos hablando lo miraba al nene como diciendo no tiene nada, o sea, ¿para qué lo traje? Y me dice, bueno, me dice recostalo, me dice porque tenía 4 meses en su momento, me dice recostalo, me dice que puede ser un golpe de calor, lo vamos a revisar. Y cuando lo estoy acostando se desvanece así en la cama, y quedó ahí, y era de pasarle una guía, de ponerle suero porque capaz que estaba deshidratado, era muy chiquito todo. No se le encontraba vía, lo llevamos directamente a UPA porque ni siquiera esperamos al camillero. Como dijo él, no le encontraban venas, todo. Lo quisieron pinchar, se ve que tuvo una convulsión y dejó de respirar, que ahí había tenido un shock séptico. Esto fue a las 7 de la tarde y como dijo él, nos cerraron la puerta, nos dijeron que salgamos afuera y no nos comentaron más nada y se hicieron las 11, 12 y veíamos que entraba y salía gente. No era tan normal como el tema de COVID, ahora que vos lo ves con todo el equipamiento que tiene COFI y esas cosas, en ese momento no, porque era en 2018, no había nada todavía. Qué susto. Y nos asustábamos todos, después sale una médica y nos dice que nosotros teníamos que saber, porque somos los padres, de que el nene estaba muy mal, muy crítico, que necesitaba sí o sí un traslado, necesitaba estar en una terapia intensiva. Ahí en el Gandulfo no tenían, y que nada, que solamente había un 3% de probabilidades de que el nene sobrevivió, un 97% que no, que sí o sí un traslado, y nosotros llamando a la obra social, y la obra social, como era sábado, nos decían que todavía no tenían, y dijimos, bueno, entonces se nos juntó la familia, dijimos, bueno, lo pagamos. Pagamos una ambulancia, subí, preguntá qué necesita, hacemos el pedido. ¿Ustedes vivían por Cañuelas en esa época? No. De Zamora. Habían viajado. Sí. Justo. A ver, y hago una pregunta, ¿cómo es hoy la vida de ustedes en relación a esto? O sea, ¿vos estás dedicada todo el tiempo a los chicos? Sí, yo, bueno, en ese momento yo estudiaba porque tenía una nena, y entonces, nada, estaba estudiando psicopedagogía. En su momento tuve que dejar. ¿Dejaste de estudiar? Dejé de estudiar, sí. Bueno, ahora después tuvimos a Gohan, que justo yo quise volver a retomarle los estudios. Me pasó que a él también le pasó, justamente por eso James había quedado con un diagnóstico de encefalitis que había tenido y secuela era eso, síndrome de West y epilepsia. Y solamente eso, y pasaban los años, todo. 8 meses después al diagnóstico, porque no se daba. Como no tenía. No se daba, recién lo pasó en febrero y en agosto septiembre. Y estuvo sin medicación, sin nada. ¿Y la nena es portadora? Todavía no sabemos porque no se le quieren hacer el estudio, porque dicen que todavía es muy chiquita, que eso lo va a hacer. Pero nos dijeron de genética que es su cuerpo y su decisión, cuando ella quiera, dice que están a disposición de hacerlo. La verdad que pienso exactamente lo mismo, porque para mí... Escuchen, todos los pacientes estamos en contra de esa gansada. No nos protejan de esa manera, porque por ahí la nena a los 16 años está con un noviecito, se queda embarazada. La verdad es que es importantísimo que la gente sepa qué cosa tiene. Porque aparte si es portadora, ni siquiera es que ella lo va a tener. Entonces, ¿cuál es la joda? Bueno, la verdad es que fue un programa interesantísimo, ya va siendo la hora. Sí. Pero yo querría que, por favor, el diagnóstico diferencial, para que pasemos la bola para que la gente piense. Porque así como hay bolsas de gatos grandes de diagnóstico, como cuando se dice, tiene TEA, tiene autismo, tiene TGD, y por ahí adentro hay 70 millones de enfermedades posibles, y la gente fácilmente dice, no, tiene esto. Con el tema de los niños y las convulsiones, dicen, ay, sí, es epilepsia, o bueno, o es síndrome de West, que es más o menos frecuente. ¿De qué cosas tenemos que estar a qué cosas tenemos que estar atentos? ¿De qué cosas podemos sospechar? A ver si Nati Cosa, de la Asociación de Menques Argentina, nos dice. Y clínicamente, al momento del nacimiento, hay cosas, indicios, digamos, muy a tener en cuenta, que es el tema del pelo. O sea, los nenes nacen con
el pelo como quebradizo, como ensortijado, lo llamamos nosotros el pilitorti, que es un pelo como que gira, como decía la doctora, en su propio eje, como que, o sea, no es que el nene te nació con rulitos, sino que el nene por ahí tiene como una espiral, en cada pelito es como una espiral. Y tiene a su vez en el mismo pelito muchas quebraduras, que por ahí... Como un bucle chiquitito, Claro, chiquitito, sí, eléctrico, como eléctrico. y quebrado. Claro, como Ese eléctrico. pelito, esa es la palabra. atención. Y la parte de atrás de la nuca Sí. muchas veces está En peladita. varios lados puede ser. Peladita No solamente en la nuca. porque se apoya en la Porque a almohada. veces, viste, pensás Claro. que el nene duerme mucho por un lado o de estar apoyado en Claro. la cunita y la realidad es que no. A veces nacen como con diferentes, digamos, peladitas en diferentes lados de la cabeza, que uno a veces lo asocia con que el bebé nació con poquito pelo. No, es característico de la enfermedad porque se les cae el pelo, se les quiebra el pelo. También otra de las cosas es que son hipotérmicos, no regulan la temperatura, suben, bajan, suben, bajan. El tema de que pueden ser muy arrugaditos y con la piel muy seca, que también es otra característica cuando nacen. Dijeron que eran como blanditos, como bebés Como que muy se, blanditos. que sí, se salían de sí. las manos. Sí, sí, Y sí. una cosa que también me llama la atención, bueno, las diarreas, que son cosas que aparecen a menudo, y el tema de la piel más clarita Claro. que los papás, que se van Sí. poniendo más blanquitos. Sí, generalmente son como extremadamente blanquitos los nenes. El pelo puede variar, puede por ahí que tengan el color cobrizo, en el caso de Natanael, él nació rubio, digamos, pero después el pelo cambió y ahora es un color cobre, literal, como la enfermedad, y ahora no, cuando creció, y hay nenes que por ahí tienen el pelo blanco, por el tema de la pigmentación, completamente Claro, blanco. la fijación de la melanina. Sí, decía sí. la doctora. Mismo, por ejemplo, en el caso de Natanael, tenía un ojo azul y un ojo marrón, Mira, color cobre. claro, la pigmentación. Sí. ¿Quieres dejar algún tipo de contacto para ponerse en contacto con sí. ustedes ante una duda? Bueno, nos pueden ubicar a través de las páginas, tenemos en Instagram, tenemos en Facebook, Asociación Menkes Argentina, AMA, es la sigla. Si no, bueno, se pueden comunicar al celular. Sí, lo que vos quieras. 11 34 60 65 36. Pero básicamente en las redes nos encuentran. Ahí están todos los datos, están los teléfonos, están los mails, todo lo que necesitan. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. La verdad que muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias Radio Caput por hacernos el aguante. Hoy estamos en Florencio Varela haciendo esta transmisión no soy la más canchera en la cosa técnica, así que siempre pido disculpas por mis papelones. Yo no sé cómo me quieren, porque me quieren, Martín. Sí. Martín, si me querés, decilo. Martín Loza, el operador, me quiere y yo lo quiero mucho también. Y la radio es maravillosa, Radio Caput es maravillosa. Voy a dejar el teléfono nuestro, el de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes. Hay que poner la característica de Argentina, que es más 54, después hay que poner un 9, después hay que poner un 11 y el número del celular va después, que es 2266-3101. Soy Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de ALAPA, la Alianza Argentina de Pacientes. Muchas gracias a esta hermosa suma de familias que hubo hoy. Muchas gracias a vos también, Tesoro, que has estado acá acompañando y emocionándote con los ojitos. Gracias a todos por poner el corazón por los chicos con Menkes. Un beso grande a todos y nos vamos. Así que avanti con Radio Caput y con la vida siempre. Nos vemos el martes que viene de nuevo para seguir hablando de salud en Latinoamérica, de acceso a derechos. Gracias por todo. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tienen sexo. Esas cosas. No disfrutan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput.
sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escuchar